tengan todos ustedes. Hace 2 días aproximadamente se conoció el anuncio de que la FED del gobierno de Estados Unidos reduce la tasa de interés en 50 puntos base, ¿no?, de su moneda, del dólar, ¿sí? Bueno, y a esto es lo que se refieren o se han referido diversos analistas, ¿no?, cuando hablan de que el siguiente proceso es suavizar las medidas monetarias, ¿verdad? ¿Sí? Y llegar a una inflación normal, es decir, normalizar la inflación, ¿sí?, mediante la suavización, dice, de las políticas monetarias. Esto es lo que se llama el suavizar. ¿Por qué? Porque, bueno, el aumento de las tasas de interés hasta llegar al 9% en Estados Unidos se debió precisamente a su problema de crisis y alto índice de inflación. Es decir, perdón, la inflación estaba golpeando duramente a los americanos, ¿no? Y como ya decía yo en un video anterior, pues una política de tipo neoliberal monetaria, pues es la que dice que hay que reducir el flujo de dinero a la sociedad para que se disminuya la capacidad de compra, ¿verdad?, de las personas, puesto que la tasa de interés, un aumento de tasa de interés de cualquier moneda lo que hace es aumentar el precio de la moneda, darle más valor, y esto afecta a los créditos, ¿no?, a la tarjeta de crédito, ¿sí?, es decir, principalmente al sector financiero, que al generar menos créditos, menos préstamos, pues provoca una cierta escasez de moneda en el mercado, lo que debe de provocar la caída de la inflación. Y al parecer el análisis de la FED, de los gringos, es que han logrado bajar la inflación a un punto al que ellos lo necesitan, ¿verdad? Y por lo tanto ahora lo que conviene es la reactivación de la economía, puesto que con la tasa de interés alta, pues la economía está restringida. Aparte de recesión, no hay ventas por la alta inflación y además dinero caro, ¿verdad? De tal manera que a bajar la tasa de interés, entonces van a ir abaratando el dinero, ¿no? Y de esa manera irá entrando más flujo de moneda a la circulación y se tienen que incrementar las ventas según la teoría, ¿no? Se incrementan las ventas y se empieza entonces a un proceso de posible salida de la recesión, como ellos lo llaman, ¿no? Aunque pues los datos dicen que pues estamos en crisis, ¿verdad? El capitalismo general desarrollado está en crisis, ¿verdad? Y tiene que adoptar esta medida de política monetaria para tratar de pues no caer más en recesión. Entonces suavizan la tasa de interés, suavizan la política monetaria. Obviamente con esta medida pues el peso se debió de haber apreciado un poquito, aunque sea, se supone, ¿no? Porque bueno, porque obviamente baja tasa de interés al dólar, quiere decir que al dólar le han quitado algo de valor, porque pues ya vale menos, paga menos de interés, ¿verdad? Y por lo tanto, se debía apreciar un poquito nada más por esta acción la moneda, ¿no?, mexicana. Sin embargo, pues México tendrá que seguir la misma política, ¿no? Ya sabemos que en México la tasa de interés está al 11% y se fue aumentando conforme Estados Unidos aumentaba su tasa de interés para el mismo objetivo,
combatir la inflación. La inflación no la han bajado en México como han querido, anda todavía arriba del 4%, pero Estados Unidos ya bajó su tasa, ¿verdad? Y probablemente México tenga también que seguir como política espejo la misma táctica, ¿no? ¿Sí? Claro, eso implicará que todas las deudas que tienen, la deuda financiera, como ya decía yo, en CETES que están pagando al 11%, se empieza a reclamar ya el pago, ¿verdad?, de los acreedores. Porque al bajar la tasa de interés, los acreedores dicen, bueno, le baja la tasa de interés al peso, los acreedores que especulan con el dinero, obviamente en el sector financiero, ¿verdad?, pues empieza a ser menos atractivo el peso y tendrán que reclamar antes que baje la tasa en México y hacer nuevos arreglos hasta las veces que sea necesario, hasta las nuevas tasas que consideren esos inversionistas financieros que aún les conviene invertir en pesos, ¿verdad? Y que el peso tenga que seguir teniendo algo de demanda, pero se irá reduciendo la demanda de pesos, ¿verdad? Porque al ir bajando su tasa de interés, pues el sector especulativo financiero, pues si ya me dabas el 11 y fracción por ciento, ahora me das el 10, luego me das el 9, luego me das el 8, pues ya, mejor empiezo a dedicarme a otra cosa más productiva, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero mientras el gobierno tendrá que responder al 11% de lo que estaba. Cuando intente bajar la tasa de interés tendrá que salir algo de flujo de dinero de México y volverse a renegociar esas deudas que tiene México con los que le prestaron dinero por medio de los CETES, estoy hablando, ¿verdad? También afecta a la demás deuda con los bancos internacionales, obvio. ¿Sí? Bueno, son las políticas monetarias del sistema capitalista internacional, de los países desarrollados capitalistas, para ir sorteando los problemas de crisis, ¿no? Y la otra tablita que los apuntala es la guerra, ¿verdad? O sea, están combinando esto con acciones de guerra. Porque obviamente después de la guerra, ahorita ya las empresas que fabrican armamento pues están en actividad produciendo, ¿verdad? Y generando cierta cantidad de Producto Interno Bruto, ¿no? Cierta cantidad de riqueza. Pero después viene la cuestión de la que le llaman ellos de reconstrucción en los países donde hicieron la guerra, ¿verdad? En este caso, como el apoyo ha sido dado a Ucrania, pues ellos reclamarán, las empresas gringas, el derecho de ir a reconstruir Ucrania, ¿verdad? A reponer las carreteras, los puentes, o sea, todos los daños que se hayan causado la destrucción de la guerra, volverla a levantar, y obviamente a costa de los ucranianos, ¿no? Como ahorita en este momento la guerra, sí, le mandan armamento, le mandan apoyo, pero a costa de los ucranianos, ¿no? Y entonces esa simple cuestión pues les ayudaría un poco a reactivar la cuestión de la economía, ¿verdad? Que la recesión sea menos drástica, como yo ya lo había planteado, porque pues tendrían chamba, pero las grandes empresas, ¿verdad? Trabajo, las grandes empresas internacionales de construcción, de construcción, pues, que hacen obra civil, de tecnológicas, ¿no? De comunicaciones, porque hay una destrucción fuerte, ¿no? En ciertos lugares de Ucrania, ¿no? Que es donde entrarían supuestamente a reparar, a ayudar a ese país. Agarrándose los negocios, ¿no? Eso solventaría un poco la crisis económica de Estados Unidos. Claro, además, los combustibles y todo eso, ¿no? Que se necesita para allá, ¿no? Entonces, como ven, por un lado, eso que le llaman suavizar la política económica, que es el manejo de las tasas de interés, subirlas o bajarlas de acuerdo al problema inflacionario, ¿sí? Y las cuestiones de la guerra, ¿sí? Entonces, políticas totalmente neoliberales
aplicables prácticamente al capitalismo desarrollado, que es el que está quedando en la encrucijada en estos momentos, en que cada vez que pasa el tiempo se va quedando sin salidas favorables para que su sistema se siga desarrollando, ¿verdad? Es decir, que todas estas medidas temporalmente ayudarán, pero no detendrán el proceso de quiebra del capitalismo, ¿no? Está en crisis el capitalismo a nivel global y sobre todo el capitalismo desarrollado, como ya lo vimos. No hay de otra. Los datos son escalofriantes de baja del Producto Interno Bruto, baja la producción a nivel mundial de Estados Unidos, ¿no? Japón, de los países más ricos se supone, o sea, de los representantes del capitalismo, pues, ¿verdad? El desempleo, cómo se ha incrementado, ¿no? Está la crisis, que la están soslayando y no le hacen mucha publicidad, es otra cosa, y la están soslayando así. Principalmente ahorita la guerra es la que les está dando buena cantidad de oxígeno, ¿verdad? Porque las medidas de política monetaria, subida y bajada de tasas de interés, pues son demasiado temporales, ¿no? Y no sabemos para la situación en que se encuentra actualmente el desarrollo capitalista de que vayan a tener el efecto totalmente deseado. Probablemente tengan efecto, pero ya será mínimo y cada vez será mínimo el efecto que comiencen a tener. ¿Se imagina un círculo vicioso? Recesión, baja de producción de venta, suben los precios, hay inflación pues por depreciación de la moneda. Entonces, mi política monetaria, subo tasas de interés para bajar la inflación, ¿sí? Ya que logré más o menos bajar la tasa de inflación, ahora vuelvo a bajar las tasas de interés del dinero para otra vez promover el desarrollo económico, promover las ventas, es decir, incentivar las ventas, porque ya el dinero empieza a valer menos y se supone habrá más dinero circulando en las economías, y reactivar la economía y vender lo que no se había vendido, ¿verdad? O seguir produciendo más. Un círculo vicioso, subir, bajar, subir, bajar. Llega el momento que a pesar de eso, ahí están los datos, ¿no? La gente no va a tener para comprar porque esos ingresos no les ganan, no les alcanzará o estarán desempleados, ¿no? Porque el capitalista, obviamente, el problema de crisis no solo es bajar su tasa de interés, también están las acciones internas en la fábrica, ¿no? En el negocio, despedir gente, bajar salarios. Sí, no es solamente eso. Esa es la política macroeconómica con la que se manifiesta allá y no va a decir que está despidiendo, pero la verdad es que está despidiendo y pagando salarios muy bajos, ¿no? Entonces llegará un momento que será insostenible este sistema capitalista y prácticamente podríamos decir que estamos en el umbral de ese suceso. Obvio, aquí los países subdesarrollados, no capitalistas o en proceso de desarrollo como México, las afectaciones se verán en mayor o menor medida de acuerdo a la actividad que sus gobiernos hayan desarrollado en política económica. Si han creado una dependencia del extranjero y de esos países ricos, pues nos va a impactar mayormente la crisis a esos países, ¿no? Como tenemos el caso de Argentina, ¿no? En estos momentos, y otros países, bueno, México. Depende mucho de eso, ¿no? De enseñarse políticas económicas internas para solventar, para atenuar, como dicen el capitalismo con las tasas de interés, para suavizar la influencia de la crisis externa de otros países, del capitalismo, pues te vas a ver envuelto en la misma maraña. Pero el problema no es la clase dirigente, la clase política, la clase empresarial, que de alguna manera tendrá los recursos para continuar solventando sus vidas, porque han acumulado riqueza, tanto los políticos, obviamente políticos muy millonarios, ¿no? Como grandes empresarios, ¿no? El problema es para la clase trabajadora, ¿no? ¿Sí? Y es por eso que no hay tanta preocupación de esos políticos ni de los gobiernos. ¿Por qué? Porque pues, a ellos no les va a afectar. Y a la clase trabajadora ya saben que basta con que le echen un rollo y con eso
buscarán la justificación de su inanición, ¿verdad? Es decir, andan buscando justificaciones y dando a entender otra cosa que no es. Pero lo que estarán sintiendo en cuestiones de alimentación, salud, educación, desempleo, baja de ingresos, es la clase trabajadora. Por eso al político se le hace fácil tomar cualquier medida y decir cualquier cosa, no pasa nada, ¿verdad? ¿Sí? En México nada más, según el último informe de Coneval, nos enteramos de que el salario promedio en México es de 3,000 pesos y no de 6,000 o 7,000 como se había fijado, y que los 7,000 solo es sugerido. Y no hay quien pueda reclamar eso, porque no se estableció una regla como obligatorio, ¿verdad? Simplemente fue usado como cuestión política, manejo político. Sí, ahí está el ganchito para calmar los ánimos de la clase trabajadora, pues ya te aumentamos. El problema es que la mayoría no recibe ese salario. El promedio son 3,000 pesos. Estamos en una situación de precariedad total para la clase trabajadora. No se diga el pequeño productor campesino, ¿verdad? El pequeño pescador, por ejemplo, entre otros. Obviamente que bajo estas condiciones de un país con bajo crecimiento económico, además alta inflación, y su clase trabajadora abandonada totalmente en todos los sectores de humanidad, pues la crisis del sistema capitalista hará estragos en estos países que no tomaron ninguna precaución, ninguna medida previendo esta situación, porque se supone que son, dicen, líderes de izquierda, ya desde hace muchas décadas deberían de saber cómo funciona el capitalismo, ¿sí? Y la situación en que se estaba en el momento en que llegaban al poder del desarrollo capitalista, y por lo tanto cuál era la actividad principal a emprender, no a producir gasolina, porque la gente no come gasolina, no come petróleo, eso se puede comprar. No hacer un aeropuerto que no funciona, un tren, era activar la cuestión humana, la salud, la alimentación, elevar la fuerza productiva, ¿sí? Que salieran de esa marginación, pero de manera real, porque están mejor alimentados, más saludables, porque se educan mejor y comienzan a razonar y su fuerza de trabajo adquiere un valor sobre, ¿verdad? Para enfrentar después cualquier reto que venga, sino con qué herramienta, como dicen en mi pueblo, ¿verdad? Quiere resolver un problema y con qué herramienta, dice, te veo que tú no vas a poder resolver nada, porque ¿cómo? No tienes, ¿no? No se te dieron las condiciones. Seguimos en la misma y peor que en 2018, ¿verdad? Que en el sexenio pasado. Bien, entonces ese es mi comentario acerca de esta situación de los países capitalistas con la suavición de la política monetaria neoliberal, ¿verdad? No resolverá esos problemas, esas contradicciones propias del capitalismo, del modo de producción capitalista. Y cada vez que el modo de producción del capitalista avanza más, sus contradicciones se vuelven más fuertes, provocándole mejores problemas, y lo estamos viendo, no estamos... Están ahí la evidencia y los ejemplos, por eso lo estoy mencionando, ¿verdad? Si alguien interpreta esta cosa de otra manera y cree que no sé, que son otras cosas que determinan ese, los deseos de tal o cual persona, porque aquel votó por esto y aquel... No, es el sistema, cómo funciona, la ley económica, conociendo eso para estar preparados, ¿sí? Pero en México no tenemos a la clase preparada a la cual se le podía confiar el cambio, un cambio real, porque tiene que ser consciente de todos los pormenores, debe estar preparado científicamente de qué hacer, saber cómo hacerlo, planear y tener el interés de llevarlo a cabo, y no políticos baratos como ahorita, no. Simple y sencillamente que quieren poder y hacen las tranzas con quien quiera, ilegalidades, no importa, ya tienen el poder, ¿verdad? Rompen con los parámetros de la democracia, porque pues la democracia solo vale para ellos,
no tenemos esa clase aún, creo que en México se debe de seguir preparando, no sé en Estados Unidos cómo estén, pero los cambios que vienen será para un nuevo modelo de sistema de producción, mejor que el capitalismo, y no es por deseo propio o porque, por creencia, son las leyes descubiertas que muestran el estudio científico de la economía. Hemos pasado ya, por decirlo así, por 3 modos de producción, sería el cuarto. Y las contradicciones en este momento de crisis nos están diciendo que la teoría tiene razón, sigue en crisis el sistema económico capitalista y su única solución será su desaparición. No hay de otra, ¿verdad?